Mi hermana empezó a comportarse raro y sentí que me ocultaba algo, hasta que la atrapé besándose con mi esposo en plena reunión familiar, y desde ese día me aseguré de que nada en su vida volviera a ser sagrado. Siempre creí que la familia era ese refugio donde, pasara lo que pasara, uno encontraba consuelo, respaldo, una especie de red invisible que te sostenía cuando todo lo demás tambaleaba. Yo crecí así, en una casa donde se repetía esa frase gastada de que la sangre pesa más que el agua, donde se celebraban los cumpleaños aunque fueran solo con una torta comprada en la panadería del barrio y una vela reutilizada, y donde mi hermana y yo compartíamos cama cuando había tormentas y decíamos que, aunque nos peleáramos, íbamos a envejecer cuidándonos mutuamente. Éramos distintas, sí, yo era la responsable, la que hacía listas, la que prefería quedarse en casa que salir hasta tarde, y ella era más impulsiva, más de vivir el momento, pero eso nunca había sido un problema. Al contrario, yo sentía que nos equilibrábamos. Pensaba que su manera más libre de vivir la vida me ayudaba a relajarme, y que mi estructura le daba a ella algo de estabilidad. Pasaron los años, crecimos, y si bien no fuimos inseparables como de adolescentes, siempre supimos volver la una a la otra. Cuando mi hermana se mudó por primera vez a su propio departamento y no tenía ni sábanas decentes, yo fui quien le llevó una caja llena de cosas de mi casa sin que me lo pidiera. Cuando terminé la universidad y me ofrecieron ese trabajo en otra ciudad, ella fue la que me empacó todo y se subió conmigo al camión de mudanza. Había momentos en que no hablábamos tanto como antes, claro, pero nunca hubo distancia real. Oh, eso pensaba yo. Porque ahora entiendo que, mientras yo seguía creyendo en esa lealtad, ella ya había empezado a ver el mundo de otra forma. Empezó a acercarse a mis cosas con una naturalidad que, en retrospectiva, debí haber notado. Primero eran comentarios inocentes sobre mi ropa, sobre cómo tenía suerte de tener a alguien que me consintiera tanto, luego vino el interés exagerado por mis rutinas, por los horarios de mi esposo, por nuestras discusiones, que ella escuchaba con una atención que entonces confundí con preocupación. Y por eso me duele tanto. Porque si bien uno espera que la vida golpee, que la traición venga de donde no te la imaginas, lo último que uno espera es que venga de quien vio tus peores momentos. De quien te abrazó mientras llorabas por primera vez al sentir que tu pareja no te entendía, de quien supuestamente te conocía desde antes que tú aprendieras a conocerte a ti misma. Porque lo cierto es que yo no soy ninguna santa, tampoco estoy aquí para decir que mi matrimonio era perfecto ni que yo era una esposa modelo. Tuvimos problemas como todas las parejas que llevan años juntas, altibajos, silencios incómodos, momentos en que yo también pensé que tal vez habíamos entrado en una etapa gris de la relación. Pero nada, absolutamente nada, justifica lo que ellos hicieron. Ni siquiera lo que ella hizo sola. Porque fue su iniciativa, su voluntad, su decisión. Yo no descubrí todo de golpe, ni en una escena dramática al estilo película barata. Fue más sutil. Fue ese nudo en el estómago que me empezó a doler cada vez que los veía juntos. No es que se tocaran ni que hicieran algo que se pudiera señalar. Era la manera en la que mi esposo bajaba la voz cuando ella entraba a la habitación, la forma en que ella se reía incluso cuando lo que él decía no tenía ninguna gracia. Era esa mirada entre los dos cuando alguien hablaba de relaciones fallidas o de infidelidades, esa incomodidad contenida que uno solo entiende cuando ya es demasiado tarde. Yo traté de ignorarlo, de convencerme de que estaba siendo paranoica, de que una mala racha emocional me estaba haciendo ver cosas que no existían. Incluso llegué a pensar que necesitaba ayuda, que debía hablar con alguien porque no era normal sentir esa angustia por algo sin pruebas. Pero las pruebas siempre llegan, y lo hacen de la forma más cruel. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuántas señales pasé por alto. No solo por ingenua, sino por la necesidad desesperada de no perder lo que tanto me había costado construir. Yo trabajaba horas extra, manejaba las finanzas del hogar, organizaba las comidas familiares, y me aseguraba de que cada pequeño detalle en nuestra vida funcionara. Mientras tanto, mi hermana entraba y salía como si nuestra casa fuera la suya, como si todo lo mío pudiera ser de ella también, con la sonrisa descarada de quien sabe que está haciendo algo prohibido y lo disfruta. Durante semanas, conviví con esa sensación que no se va, ese malestar interno que no tiene explicación concreta pero que te acompaña a todas partes. Incluso cuando estás en silencio lavando los platos o cuando intentas dormir. Y eso fue lo peor. No la escena, no el beso, no el escándalo.
Lo más doloroso fue saber que durante meses, quizás años, alguien a quien consideraba parte de mi corazón me estaba desangrando por dentro, con una calma pasmosa, sin siquiera inmutarse. Y ahora lo entiendo todo. Entiendo que hay traiciones que no se lloran, se planifican. Entiendo que hay venganzas que no se anuncian, se ejecutan. Y desde ese día, desde el día exacto en que se cayeron las máscaras y ya no hubo forma de fingir, supe que no me iba a limitar a alejarme. No. Yo no soy de las que se tragan el dolor y hacen como si nada. Soy de las que devuelven el golpe. De las que, cuando las despojan de lo suyo, no descansan hasta que hacen pedazos lo más sagrado del enemigo. Y eso es justo lo que hice con ella. Lo que estoy haciendo aún. Porque cuando alguien como mi hermana decide traicionarte, se olvida de que tú también conoces todos sus puntos débiles. Y yo no solo los conocía, yo los había cuidado durante años. Y ahora, era mi turno de usarlos. Actualización 1. Habían pasado algunos días desde aquella noche en que me quedé despierta viendo cómo mi mundo empezaba a resquebrajarse sin entender exactamente por qué. Yo ya tenía sospechas, lo admito, pero aún no tenía evidencia, solo intuición. Una muy insistente. Pero el día en que todo explotó, el día en que los disfraces se rompieron frente a todos, ocurrió durante lo que debería haber sido una reunión tranquila. Una más de esas comidas familiares a las que uno va por costumbre, no porque realmente tenga ganas. La típica tarde de domingo donde los niños corren entre las piernas de los adultos, las tías comparan recetas y los hombres se sientan en el patio a discutir el último partido como si fueran analistas deportivos profesionales. Todo estaba armado con el mismo libreto de siempre, solo que esta vez, detrás de la decoración reciclada, el olor a carne asada y los chistes repetidos, estaba a punto de estallar una verdad que me cambiaría la vida. Mi hermana llegó tarde, como de costumbre, con ese aire de que el mundo podía esperar por ella. Se bajó del auto con un vestido ajustado, el mismo que una semana antes había dejado en mi baño después de bañarse de pasada cuando yo no estaba. Me saludó con un abrazo tibio, ese tipo de gesto que se hace para cumplir, pero que no contiene absolutamente nada. Fingí no notarlo, como venía haciendo con todo lo demás. Mi esposo, por su parte, ni siquiera se molestó en disimular. En cuanto la vio, se le cambió la cara. No era un gesto evidente, era apenas un leve movimiento en la comisura de los labios, una forma de enderezarse un poco y abrir los hombros. Como si de pronto hubiera alguien frente a él por quien valiera la pena ponerse recto. Ese gesto, que tantas veces había pasado desapercibido, ahora me hirvió la sangre. Pasaron las horas. La música sonaba baja, los vasos de vino iban y venían, y yo me dediqué a observarlos. No como lo haría una esposa celosa, sino como lo hace alguien que ya sospecha de un crimen y está esperando el error mínimo para demostrarlo. Había pequeñas cosas que me confirmaban todo sin necesidad de decir una sola palabra, como se buscaban con los ojos cuando nadie miraba, como se hablaban más con gestos que con frases. Como ella evitaba sentarse a mi lado pero sí buscaba quedarse sola con él cuando todos se levantaban a traer postre o a buscar una cerveza al refrigerador. Yo no decía nada. Sonreía, servía comida, preguntaba por los primos, me reía con mis sobrinas, y todo mientras por dentro me iba cocinando en un fuego lento que ya no se iba a apagar. Y entonces pasó. No sé si fue un error de cálculo, si pensaron que nadie los vería, si la copa de vino de más les quitó la poca vergüenza que les quedaba. Pero lo hicieron. En medio del patio, detrás del toldo blanco que apenas los cubría del sol de la tarde, ella se inclinó hacia él y lo besó. No fue un beso largo, ni apasionado. Fue uno de esos besos rápidos pero íntimos, que no se dan por impulso, sino por costumbre. Uno de esos que se dan las parejas cuando no necesitan esconderse. Solo que sí necesitaban. Porque yo estaba ahí. Porque todos estábamos ahí. Y porque esa fue la última vez que ella me vio como su hermana. No recuerdo haber caminado hasta ellos. No recuerdo si grité primero o si simplemente me acerqué como una tormenta contenida. Lo que sí recuerdo con nitidez es el silencio. El absoluto, aplastante y demoledor silencio que se hizo cuando mi voz explotó con una frase que no ensayé, así que esta es la nueva tradición familiar. ¿Besarse con el marido de tu hermana en medio de la parrillada? Mi cuñado se atragantó con la cerveza.
Mi tía soltó el tenedor. Mi madre palideció como si le hubiera dado un derrame. Y ellos ni siquiera se atrevieron a decir nada. Ella abrió la boca como si quisiera decir que no era lo que parecía, pero le levanté la mano en seco. Le dije que no dijera una palabra porque cada sílaba que saliera de su boca me iba a dar más razones para destruirla. Y ahí mismo, frente a toda la familia, comencé a hablar. No grité, no lloré, no me descompuse. Fui precisa. Hablé de las visitas que ella hacía a casa cuando yo no estaba, de las veces en que me preguntaba si él seguía molesto después de una pelea. De los comentarios sutiles que hacía sobre cómo no todas las mujeres sabían apreciar a un hombre que trabaja tanto. Había mucha gente en ese patio, y cada palabra que dije era como arrojar piedras a un cristal. Ella se fue encogiendo en su silla. Mi esposo no decía nada, con los ojos clavados en el suelo como un niño atrapado robando en la despensa. Nadie los defendió. Nadie dijo que me estaba excediendo. Porque sabían que no. Porque lo que hice fue mostrarles lo que ya todos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. Cuando terminé, no me quedé a esperar respuestas. Me di vuelta, tomé mi bolso, saqué las llaves del auto y dije que si alguno de ellos creía que todavía tenía el derecho de hablarme como si todo estuviera bien, que se lo guardara. Que yo ya no tenía hermana. Que no me buscaran. Que no me invitaran a más nada. Y que si alguna vez se preguntaban cómo era posible que una persona que había dado tanto amor pudiera llenarse de tanto veneno, que miraran esa tarde en el jardín como el día en que me obligaron a convertirme en otra. Me fui manejando con los nudillos blancos de la presión sobre el volante, con la vista nublada pero el corazón firme. Porque por primera vez en meses, sabía exactamente qué tenía que hacer. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de devolver el golpe. Y no uno cualquiera. Uno que la hiciera desear nunca haber nacido con mi apellido. Actualización 2. Había pasado poco más de una semana desde aquella reunión familiar en la que se desplomó lo poco que quedaba en pie. No exagero al decir que, aunque la rabia y el dolor seguían vivos en mí, había algo que me hacía despertar cada mañana con una determinación distinta. Ya no lloraba. Ya no me preguntaba por qué. Ya no repasaba lo sucedido buscando explicaciones que jamás llegarían. Lo único que me repetía, como una letanía, era que si ella tuvo el descaro de caminar por mi casa con una sonrisa mientras se acostaba con mi esposo, yo iba a asegurarme de que nunca volviera a sentirse cómoda en ningún lugar. No en su trabajo. No en sus relaciones. No en su vida. Si ella pensó que podía enterrar una traición así con un simple perdón o con un distanciamiento temporal, entonces no me conocía en lo absoluto. Yo no perdono. Yo no dejo pasar. Y mucho menos cuando se trata de alguien que usó mis propias debilidades para clavarme el cuchillo. Mi hermana trabajaba en una institución educativa bastante conocida en el estado, un centro de formación especializada donde siempre había soñado trabajar. Sobre todo porque una de las directoras era una antigua profesora suya que la tenía como ejemplo de esfuerzo, talento y ética profesional. Esa misma mujer era amiga mía desde hacía años, aunque mi hermana jamás lo supo. Nos habíamos conocido en una conferencia local, compartíamos contactos académicos y una vez incluso nos habíamos ido juntas a una cena benéfica. Era de esas personas que valoran el mérito por encima de todo, que hablaban de la educación como una vocación y que tenían el concepto de conducta ejemplar grabado en la frente. Así que no fue difícil imaginar su reacción cuando le llegara, de manera completamente anónima, un informe muy bien redactado con todo lo que había sucedido. No me precipité. Me tomé días enteros para redactar cada párrafo. No me fui por el camino del melodrama, sino por la precisión quirúrgica. Le conté que mi hermana había cometido una falta ética grave, que había traicionado la confianza de una familiar directa en un contexto donde la integridad personal es fundamental. Y que ese tipo de actitudes no eran compatibles con los valores que la institución decía defender. Adjunté algunas pruebas. Fotografías de encuentros demasiado casuales, fragmentos de conversaciones donde mi hermana se burlaba de situaciones familiares, incluso mensajes en los que, sin darse cuenta, admitía que le quitó lo único bueno a su hermana. Cada cosa que incluí estaba elegida con cuidado, sin exagerar, sin deformar, sin dramatizar.
Solo lo que era necesario para que una mujer como esa entendiera con quién realmente estaba trabajando. La carta fue enviada desde una cuenta nueva, creada solo para eso, sin ningún dato que me pudiera vincular directamente. Y por si llegaba a sospechar algo, me aseguré de que el tono fuera frío, técnico, institucional. 3 días después, me enteré a través de una compañera suya que la llamaron a una reunión interna. No me dijeron qué pasó dentro de esa sala, pero supe que salió con los ojos rojos, el rostro pálido y el teléfono en la mano temblando. Esa noche, intentó llamarme. No contesté. Luego me escribió, como si nada hubiera pasado, diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarla, que lo lamentaba, que estaba perdiéndolo todo. Esa última frase me dejó satisfecha. Porque sí, eso era exactamente lo que yo quería, que lo perdiera todo. Pero no terminé ahí. Ella daba clases extras por fuera del trabajo, en modalidad privada. Se promocionaba por redes, tenía una pequeña página con recomendaciones y trabajaba con estudiantes que se estaban preparando para aplicar a becas universitarias. Entonces decidí ir por la otra vía, la reputación digital. Creé 2 perfiles nuevos con nombres inventados y comencé a dejar reseñas negativas en todos los espacios donde tenía presencia. Una decía que mi hermana, como tutora, cruzaba límites con los padres de sus alumnos, insinuando vínculos personales que no venían al caso. Otra la acusaba de filtrar información privada de los estudiantes a personas externas, y una más mencionaba que solía hablar mal de otros colegas en medio de sus clases, generando un ambiente poco profesional. Usé IP distintas, cuentas con interacciones reales, y me aseguré de que nada pareciera falso o fabricado. Incluso conseguí que una antigua compañera de universidad, con la que mi hermana se había peleado años atrás por un tema personal, también escribiera algo. Solo porque le mencioné que ella seguía siendo la misma falsa de siempre. Las consecuencias no tardaron en llegar. En cuestión de días, su página perdió posicionamiento. 2 padres de familia cancelaron sesiones futuras y un estudiante retiró su carta de recomendación. No supe si ella lo entendió todo de inmediato o si aún pensaba que el universo le estaba jugando una mala pasada. Pero en mi mente no importaba. Porque cada paso que daba no era solo un castigo, era una forma de recordarle que yo también sabía jugar a largo plazo. Que no me bastaba con verla llorar una vez en un jardín. Que yo quería verla dudar de cada espacio que pisara, de cada persona que le sonriera, de cada puerta que tocara esperando encontrar algo de respaldo. Ella me quitó la tranquilidad de mi propio hogar, convirtió mi cama en un espacio ajeno, me desdibujó la figura del esposo que había elegido como compañero de vida. Yo, en cambio, decidí quitarle lo único que había conseguido por mérito propio, su imagen de profesional respetable. Y lo hice sin levantar la voz, sin escándalos públicos, sin caer en su nivel. Lo hice desde la calma más perversa. Porque algunas venganzas no necesitan estruendo. Solo paciencia. Y precisión. Y yo tenía ambas. Actualización 3. Habían pasado ya varios meses desde aquella implosión familiar que barrió con lo que alguna vez llamamos vínculo. Mi hermana había intentado mantenerse a flote de las formas más previsibles, publicaciones sobre crecimiento personal, frases cursi sobre segundas oportunidades, stories con paisajes donde siempre terminaba el texto con una línea como sanando en silencio. No me costaba mucho entender qué estaba haciendo. Quería limpiar su imagen, proyectar una narrativa de víctima resiliente, reconstruirse a partir de los escombros que ella misma provocó. Como si fuera una mártir que había pasado por un huracán que simplemente le cayó encima sin responsabilidad alguna. Pero eso, por supuesto, no iba a durar. No mientras yo aún tuviera cosas por hacer. Ella había comenzado a salir con alguien. Al principio fue algo discreto, una foto de una copa frente a una ventana, una toma borrosa de una sombra masculina a contraluz. Luego, con el paso de las semanas, fue soltando más detalles. Que estaban construyendo algo hermoso, que no todo lo que se rompe merece arreglarse y que la vida siempre te da lo que mereces, aunque primero te destruya. Me daban ganas de reír. No por celos, no por resentimiento, sino porque era tan transparente su necesidad de ser vista como alguien digna de amor después del desastre, que resultaba casi patética. Pero no subestimé el asunto. Comencé a seguir la pista del nuevo tipo con la misma meticulosidad con la que un abogado sigue los rastros de una demanda.
resultó ser alguien con apellido importante. No rico a nivel de película, pero sí perteneciente a una familia conocida por tener una cadena de negocios en la zona, restaurantes, un pequeño hotel, un par de clínicas privadas. La clase de gente que cuida su imagen como si fuera una inversión. Gente conservadora, tradicional, el tipo de familia que se sienta junta en la iglesia todos los domingos y sonríe por compromiso en las reuniones de negocios. Y ahí fue donde supe que tenía la pieza perfecta para el siguiente movimiento. Porque si hay algo que aprendí en todo este proceso es que hay personas que pueden perdonarte errores, pero jamás una reputación manchada que afecte el apellido. Especialmente si esa mancha viene acompañada de pruebas. Empecé a armar un dossier. Nada demasiado elaborado, pero sí sólido. Incluye una recopilación con pantallazos antiguos donde mi hermana hablaba de su relación paralela, extractos de publicaciones que borró de sus redes cuando explotó el escándalo. E incluso una copia del video donde se ve claramente que el beso con mi esposo no fue producto del momento, sino de algo que ya venía de antes. También conseguí que una amiga, con una cuenta sin rastros, le escribiera un mensaje al nuevo novio. Fue breve, sin insultos, sin agresiones, no soy nadie cercano a ustedes, pero por respeto a tu familia y lo que representas, deberías revisar esto antes de comprometerte más. Incluimos un enlace a un Google Drive con el material, sin nombre, sin metadatos. Todo limpio. Todo irrefutable. La reacción no fue inmediata. Pasaron algunos días en los que no noté ningún cambio evidente. Hasta que, poco a poco, desaparecieron las publicaciones conjuntas. Las historias donde ella mostraba detalles de citas se esfumaron. Las etiquetas mutuas dejaron de aparecer. Y finalmente, mi contacto me confirmó que él había decidido poner distancia mientras aclaraba ciertas cosas. No supe exactamente qué le dijo, pero mi hermana dejó de seguirlo de la noche a la mañana. Borró todas las fotos con él. Y publicó una imagen en blanco con un texto que decía: hay dolores que no se pueden explicar sin revivirlos. En ese momento supe que el golpe había llegado. Silencioso, letal, irreversible. Ella nunca me enfrentó por eso. Jamás me llamó para preguntar si fui yo. Pero lo sé. Sé que cada vez que algo en su vida se desmorona sin una razón lógica aparente, me tiene en la cabeza. No como un monstruo, sino como una sombra que la sigue, que respira cerca, que conoce todos sus rincones. Y esa es una parte vital de mi venganza. No solo que pierda cosas, sino que viva con la sospecha permanente de que hay alguien allá afuera que no la va a dejar avanzar tranquila. Que cada vez que se ilusione con algo, se pregunte si eso también va a desaparecer. Y que no sepa cuándo, ni cómo, ni por qué. Solo que lo hará. Porque ella jugó con fuego. Se metió donde no debía. Me robó algo que, aunque tal vez ya estaba fracturado, aún era mío. Y yo no estoy aquí para reconstruirme. Estoy aquí para asegurarme de que ella nunca vuelva a sentirse completa. Y hasta ahora, lo estoy haciendo mejor de lo que imaginé. Actualización 4. El calendario seguía avanzando como si nada hubiese pasado, como si las heridas que se abren dentro de una familia pudieran cerrarse a fuerza de cenas, reuniones y silencios incómodos. Después de todo lo que ocurrió, hubiera sido lógico que cada quien siguiera su camino. Yo lo hice. Con más frialdad que lágrimas. Con más cálculo que caos. Pero el resto de la familia, sobre todo los de la generación mayor, mis padres, mis tías, mis tíos, parecían querer barrer los escombros emocionales bajo una alfombra ya raída por los años. Su necesidad de mantener las apariencias era tan fuerte que, para el cumpleaños número 65 de mi padre, decidieron organizar una especie de reencuentro. No lo dijeron así, claro. Mi madre fue la que me llamó para extender la invitación, usando un tono empalagoso que apenas le tapaba la urgencia de ver si ya estoy lista para dejar atrás lo que pasó. Como si una puñalada en el pecho se pudiera curar con pastel de vainilla y abrazos hipócritas. Al principio, mi intención fue rechazar rotundamente. Pero algo en mí cambió de idea. No porque creyera en la reconciliación ni porque necesitara estar ahí por obligación. Sino porque, a diferencia de ellos, yo no olvido. Y sabía que si mi hermana también iba a estar presente, y por cómo me lo dijo mi madre, era claro que sí,
Entonces esa era mi oportunidad para seguir avanzando en el único objetivo que aún me mantenía en pie. Hacer que cada momento importante de su vida se convirtiera en un recordatorio del daño que causó. Así que acepté la invitación con una sonrisa que nadie vio, pero que se sintió como el filo de una hoja recién afilada. La celebración sería en casa de mis padres. Un patio decorado con guirnaldas recicladas de otras fiestas, una mesa larga al aire libre. Globos dorados con el número 65 y una fila de sillas de plástico acomodadas como si eso pudiera darle un aire solemne a la ocasión. Llegué puntual. Con un vestido sobrio, maquillaje neutro, y una energía fría pero controlada. Nadie podía acusarme de llevar drama, no ese día. Fui amable, saludé uno por uno, repartí besos en la mejilla, sonrisas breves y comentarios formales. Me movía con la seguridad de quien no tiene nada que ocultar. Lo interesante es que nadie sabía que en mi bolso llevaba conmigo el próximo movimiento. Mi hermana llegó media hora más tarde, como siempre. Con ese estilo que solo ella puede considerar elegante, forzado hasta el último detalle. Traía un regalo en mano y un discurso ensayado que yo ya sabía que diría. Se había ofrecido, según escuché en boca de una tía, a leer unas palabras en nombre de la familia, como forma de honrar a papá y demostrar que podíamos seguir adelante. Quise reír, pero lo guardé. Todo estaba saliendo perfecto. Esperé. Comí un poco. Me limité a no decir casi nada durante la primera parte de la tarde. Y cuando el momento del discurso llegó, me senté en una de las sillas de adelante, sin apartar la vista de ella. Mi hermana subió al improvisado púlpito, que no era más que una caja de madera vieja adornada con una tela bordada. Tomó el micrófono, agradeció la asistencia de todos y comenzó a leer. Y ahí estaba, su voz impostada, sus frases ensayadas, esa forma dulzona y fingida de hablar que siempre usaba cuando quería parecer una buena hija, una mujer entera, una víctima de la vida que había aprendido lecciones. Yo no dejaba de mirarla. Como si grabara cada palabra con los ojos. Nadie sospechaba lo que vendría. Porque yo había hecho bien mi parte. Me aseguré de que el Bluetooth del sistema de sonido del patio estuviera disponible y sincronizado con mi celular antes de que comenzara la cena. Y lo que hice no fue un arrebato. Lo planeé con calma, lo pensé con precisión. Justo cuando ella estaba diciendo que una familia unida puede sanar cualquier herida, hice clic. Y en segundos, el audio comenzó a sonar desde los altavoces. No era cualquier grabación. Era el audio original, sin editar, de esa reunión familiar en el patio de la casa de mis tíos, meses atrás. Donde se escuchaba perfectamente como ella le decía a mi esposo: me moría por verte hoy, antes de que él le respondiera: yo también pensé en ti toda la semana. Y luego, el beso. El silencio fue inmediato. Nadie se movía. Todos escuchaban. Algunos intentaron buscar la fuente del sonido, pero ya era demasiado tarde. Mi padre se quedó quieto, con la boca entreabierta. Mi madre dejó caer el tenedor que tenía en la mano. Y ella, mi hermana, no supo qué hacer. Su rostro cambió de color. Abrió la boca, luego la cerró. Intentó decir algo, pero no tenía palabras. Y yo, sin moverme de mi silla, me limité a mirarla, como quien contempla una obra terminada. Cuando el audio terminó, se hizo un silencio denso, espeso, casi tangible. Y yo rompí ese silencio con una frase que no necesitaba gritar: ahora sí, podemos brindar por la familia unida. Me levanté, caminé hacia la mesa, serví una copa de vino y saludé a mi padre con un beso en la mejilla. Nadie me detuvo. Nadie me pidió explicaciones. Porque lo único que hice fue mostrarles una verdad que ellos intentaban ignorar. Lo único que hice fue devolver el golpe, en el mismo lugar donde ellos querían fingir que no había pasado nada. Mi hermana se fue antes de que terminara la noche. No dijo adiós. No volvió a tomar el micrófono. Desde entonces no ha vuelto a asistir a ninguna reunión familiar. Y si lo hace algún día, estoy segura de que elegirá sentarse en la última esquina, rogando que nadie mencione ese día. Pero todos lo recordarán. Porque yo me encargué de que esa fecha, que debía ser una celebración para mi padre, se convirtiera en la ceremonia pública de su vergüenza.
A ella le gusta vestirse de inocencia. Yo me vestí de justicia. Y no hay maquillaje que tape lo que hice. Porque a diferencia suya, yo no necesito esconderme. Yo solo necesito un micrófono, un celular y la verdad. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde el día en que todo se rompió. No solo mi matrimonio, no solo la imagen que tenía de mi hermana, sino también el marco completo de lo que hasta entonces había considerado una estructura familiar. Lo que hice después de la traición no fue un acto impulsivo, no fue la respuesta de una mujer herida que quiere gritar su dolor al mundo. Fue un plan, lento, frío y meticuloso, diseñado no para humillarla una vez, sino para sembrar en ella una semilla que floreciera en vergüenza, duda y aislamiento. Y funcionó. Porque lo que más le dolía a mi hermana no era que yo la enfrentara de frente, sino que lo hiciera con inteligencia, sin necesidad de rebajarme, sin que nadie pudiera decir que yo fui la loca de la historia. Yo no rompí nada a gritos. Lo hice a silencios que la seguían incluso cuando no me veía. Tras el escándalo del cumpleaños de mi padre, su vida social, que ya venía a tropezones, colapsó del todo. Aquellos familiares tibios que antes intentaban justificarla se distanciaron lentamente. Dejó de aparecer en eventos, ya no era invitada a cumpleaños de primos, y hasta mi madre, que durante meses intentó defenderla desde el discurso maternal de hay que sanar. Se cansó de cubrirla cuando se dio cuenta de que su presencia generaba más incomodidad que paz. No es que yo hubiera exigido nada. Nunca pedí que la expulsaran. Nunca mandé ultimátums. Solo me aseguré de que nadie pudiera decir que no sabía lo que ella había hecho. Porque cuando uno pone la verdad al centro de la mesa, el resto tiene que decidir si se sienta o se va. Y con ella, la mayoría eligió lo segundo. A nivel profesional, su situación tampoco levantó cabeza. Las recomendaciones falsas que había cultivado como forma de proyectar una imagen pulida empezaron a desaparecer. Varios contactos cortaron comunicación cuando su historial personal comenzó a mezclarse con su vida laboral. Porque si bien algunos pueden tolerar a una mujer complicada, pocos quieren asociarse con una que arrastra escándalos éticos que involucran familias rotas. Los estudiantes que aún tenía fueron disminuyendo. Su pequeña página educativa cerró después de varios reportes. Ella intentó reinventarse, abrir un canal de contenido motivacional en redes, hablar de la superación desde el dolor, pero su voz no tenía eco. El algoritmo no ayuda a quien nadie quiere escuchar. Especialmente cuando hay comentarios que le recuerdan, una y otra vez, que el dolor que intenta explotar fue el mismo que ella causó. En lo personal, su historial de pareja se volvió errático. Supo de mí en cada nuevo intento que hizo de rehacer su vida sentimental. No porque yo interviniera siempre, sino porque ella vivía con la paranoia de que lo haría. Un simple me gusta desde una cuenta anónima en una publicación bastaba para que entrara en crisis. Una reseña ambigua en el perfil de alguno de sus intereses, una conversación indirecta, y ella se descomponía. Lo supe por personas cercanas a ella, porque aunque se había distanciado de casi todos, había quienes aún le escuchaban, más por lástima que por afecto. Y me contaban que vivía con la constante sospecha de que su vida seguía estando bajo mi lupa. Y tenían razón. No porque yo me obsesionara, sino porque en su cabeza, ya no existía otra certeza. Ella me había traicionado, y eso era algo que, para bien o para mal, siempre estaría a la sombra de todo lo que intentara construir. No es que yo me quedara detenida en su ruina. Yo también hice mis procesos. Me divorcié oficialmente, cerré cuentas conjuntas, vendí algunas cosas y reorganicé mi vida en una dirección que no tenía su nombre ni el de mi exmarido en ninguna parte. Volví a estudiar, comencé a viajar sola, recuperé amistades que había descuidado por priorizar a alguien que al final no valía nada. Encontré espacios nuevos, personas distintas, momentos de silencio que no dolían sino que sanaban. Aprendí a reconstruirme sin tener que demostrarle nada a nadie. No hice de mi dolor una bandera. Lo convertí en cimientos. Porque una cosa era vengarme, y otra muy distinta quedarme atrapada en ese lugar. Yo no quería una vida hecha de rencor. Quería una en la que cada vez que ella mirara hacia atrás, viera exactamente lo que había perdido. Y yo, en cambio, pudiera seguir caminando sin arrastrar a nadie. Tiempo después, una prima lejana me escribió.
Me dijo que había coincidido con mi hermana en una entrevista para un puesto pequeño en una institución donde apenas la reconocieron. Que la vio sentada en el pasillo, sola, revisando unos papeles con las manos temblorosas. Que parecía otra. Que la seguridad con la que siempre caminó se le había evaporado por completo. No le respondí mucho. Solo le dije que todos enfrentamos nuestros reflejos tarde o temprano. Y que hay quienes se maquillan para no verlos, y otros que se atreven a romper el espejo. Yo ya lo había hecho. Ella aún vivía frente al suyo. Mi hermana me quitó a alguien. Me quitó confianza, me quitó estabilidad, me quitó paz. Pero también me reveló la versión más peligrosa de mí, la que no grita, la que no golpea la mesa, la que simplemente observa, espera, y actúa. Hoy no tengo que decirle nada más. No necesito cruzarme con ella ni volver a pronunciar su nombre. Porque el castigo ya no viene de mí. Viene de su propia incapacidad de sostener la mentira, de su torpeza emocional, de su ego desinflado. Le arranqué lo que para ella era esencial, su imagen. Su prestigio. Sus vínculos. Su confort. Y no pienso disculparme. Porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que no todas las venganzas necesitan manos sucias. Algunas se hacen en silencio, con precisión. Algunas, como la mía, se cocinan a fuego lento, y cuando se sirven, queman el alma.